Llega ya la primera emisión de TVC Noticias. Robert, tendremos una entrevista a las 7:15 de la mañana. Siguiente hora de transmisión, ahí estará el asambleísta Castillo en charla para hablar justamente de la política, evidentemente lo que nos van a consultar este fin de semana. A propósito de este fin de semana, hay varias emisiones de nuestros espacios informativos, justamente para que usted esté bien informado, así que invitados todos. La semana es ya cortita, del martes al viernes pasa muy rápido. Sí, luego el domingo les esperamos. Están comprometidos a estar en nuestra sintonía. Así les contamos cómo se va configurando una eventual asamblea constituyente en caso de que los resultados el día domingo sean favorables para esa pregunta. Anabela Asín, Nils Olsen y Diana Salazar son quienes encabezarían la lista del oficialismo. Esto de concretarse la conformación de una asamblea constituyente, nombres que generan respaldo de la sociedad civil. Veamos. Bajo el lema Una nueva constitución donde el bien esté por encima del mal, donde un criminal no sea prioridad sobre ti, donde no puedan salir libres al pisar la cárcel. Así el presidente Daniel Noboa se refirió en su cuenta X, acotando que este camino lo encabezan personas que no le deben favor a nadie. Su madre Anabela Asín, como candidata a asambleísta constituyente nacional. El actual presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, por Guayas, y la ex fiscal general del Estado, Diana Salazar, por Pichincha. Estos y los ecuatorianos en su mayoría se pronuncian por el sí en la consulta popular. A mí me parece tremenda delantera. Primero porque en el caso de la señora Anabel Asín, es una profesional de enormes quilates, una mujer muy respetada en el Ecuador. Nils Olsen pertenece a la nueva generación, una persona que cae bien, liviana. ¿Y qué decir de Diana Salazar? Es una mujer que tiene una enorme reserva moral, fue una fiscal extraordinariamente frontal contra la corrupción y contra el mundo criminal. Radiografía del analista político Ramiro Rivera, que la refuerza Esteban Ron, experto en temas electorales. Digamos que cumplen al menos ese tipo de expectativa dentro del elector, tener los conocimientos. Además son nombres que, mal o bien, en el espectro general, se aspira a que generen justamente en el ámbito polarizado un arrastre de aceptación. Sí, porque ya sabemos que en la forma de votación que tendremos para la posible constituyente es por listas cerradas y bloqueadas, es decir, votación en planchas. Ron presume que Salazar podría generar un remesón en el ámbito político y jurídico. Creo que más aplausos que el tema de la criticidad, que el rechazo, principalmente por los casos emblemáticos, los 4 casos emblemáticos que el día de hoy tienen pues a personas ya privadas de la libertad y además se ha hecho gestión en la reconstrucción de la justicia. Búsqueda de una nueva constitución que al parecer no sería tarea fácil. De lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra el lavado de activos, contra la minería ilegal. Y si usted suma el poder económico de estos grupos mafiosos, probablemente tienen más recursos que el presupuesto general del Estado. En consecuencia, el hecho de que estas personas acepten este reto implica un testimonio de valentía. Así el régimen empieza a mover las fichas en el tablero político, informó Héctor Romero. Cientos de jóvenes acudieron a la base de movilización occidental en Guayaquil para postularse a un puesto como reservistas. Ellos darán apoyo durante la jornada de la consulta popular, también en el referéndum de este domingo. Las Fuerzas Armadas buscan ocupar 1.800 cupos a escala nacional. Hasta 5 días esperaron algunos postulantes en los exteriores de la base de movilización occidental de Guayaquil para obtener un cupo en el proceso de selección de reservistas que participarán en la consulta popular y referéndum del próximo 16 de noviembre. La convocatoria estuvo dirigida a hombres entre 19 y 40 años. Porque es algo que a mí desde que realicé el servicio militar es mi sueño, siempre ha sido mi sueño vestir el uniforme. Como siempre digo, soldado un día, soldado toda la vida. Los seleccionados solo trabajarán durante una semana por una compensación económica de alrededor de $120. De igual manera deben pasar filtros como registro médico, de antecedentes penales, revisión de tatuajes, pruebas psicológicas y toxicológicas. Quienes sean aceptados cumplirán funciones de seguridad en los recintos electorales y resguardo de urnas.
A nivel nacional tenemos 1.800, a nivel nacional, aquí como base occidental yo tengo que reclutar o acuartelar 710 ciudadanos. A nivel nacional tenemos en Quito, en Imbabura, en Cotopaxi, en el Oriente, en Esmeraldas, Puerto Viejo. Algunos postulantes quedaron a la espera de la convocatoria para el servicio militar de 1 año, informó Adriana Peralta. Es tiempo de contarles que decenas de ciudadanos acudieron este día lunes a la delegación provincial del Guayas, allá en el CNE, donde formaron largas filas para realizar distintos trámites, entre ellos capacitaciones y actualizaciones de datos. Miremos. Desde tempranas horas de la mañana de este lunes, los exteriores de la Delegación Provincial del Guayas del Consejo Nacional Electoral, ubicado en el norte de Guayaquil, registró una alta afluencia de personas. Decenas de ciudadanos formaron largas filas en las afueras del establecimiento, a la espera de ingresar para cumplir con distintos trámites. Entre los asistentes, algunos acudieron para participar en las jornadas de capacitación, que continuarán hasta el día de las elecciones. Nosotros hasta la próxima semana vamos a estar realizando la capacitación y en caso de que ustedes requieran un mayor refuerzo, lo pueden realizar en la Delegación Provincial Electoral de Guayas y también pueden consultar a través de la página web cuáles son los diferentes puntos de capacitación. Según la directora de la Delegación Provincial del Guayas, más del 60% de los miembros de las juntas receptoras del voto ya se encuentran capacitados para el domingo. Son aproximadamente 66.703 miembros de las juntas receptoras del voto. Nosotros tenemos diferentes puntos de capacitación en los diferentes cantones de la provincia. Nosotros aproximadamente tenemos un poco más del 60% de capacitados dentro de la provincia. Informó Amy Moreno. Continuamos con más noticias. Les contamos ahora que la Fundación Cicleada por la Vida invita a los ecuatorianos a pedalear hasta las urnas el próximo 16 de noviembre con la iniciativa Tu Voto en Bici, que es apoyada por el Consejo Nacional Electoral. La Fundación Cicleada por la Vida presentó la 5ª edición de la iniciativa Tu Voto en Bici, una propuesta que busca incentivar a los ciudadanos a movilizarse en bicicleta durante el día de las elecciones, con el objetivo de promover una jornada electoral más ecológica, saludable y participativa. La campaña, que cuenta con el respaldo del Consejo Nacional Electoral, pretende reducir la congestión vehicular y las emisiones contaminantes, además de fomentar el uso de medios de transporte sostenibles en una fecha en la que millones de ecuatorianos se desplazan para ejercer su derecho al voto. El promover el uso de un medio de transporte diferente, y lo que buscamos, que más personas dejen el auto y se acojan justo a caminar, a utilizar la bicicleta como tal, por el tema de cuidado al medio ambiente, por salud, bienestar. Bueno, la campaña Tu Voto en Bici, y es parte de la iniciativa Bike Friendly también, el promover lugares amigables, seguros y accesibles. El representante de Cicleada por la Vida destacó que el propósito de la iniciativa es combinar el compromiso cívico con el cuidado del ambiente. Vamos a seguir trabajando justo en la promoción, en la socialización, en la difusión de este medio de transporte que aporta tanto a la sociedad, y bueno, invitamos a todos a sumarse. El CNE expresó su apoyo a esta acción ciudadana y recordó que la institución impulsa diversas estrategias para facilitar la participación electoral responsable y accesible. Con Tu Voto en Bici, la Fundación Cicleada por la Vida invita a los ciudadanos a combinar 2 actos de responsabilidad: cuidar el planeta y ejercer el derecho al voto. Informó Miguel Ángel Bedoya. 7:04 en la mañana, el Ecuador registró la inflación más baja en los últimos 4 años. El índice actual de octubre llegó a 1.24%, evidenciando control de precios y fortalecimiento del poder adquisitivo. El Instituto Nacional de Estadística y Censos reportó este 10 de noviembre que la inflación anual de octubre alcanzó el 1.24%, la cifra más baja para este mes desde el año 2021, año en que se ubicó en el 1.47%. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, el comportamiento estable de la inflación demuestra que el poder adquisitivo de los ecuatorianos se mantiene protegido, lo que ha impulsado el consumo familiar y favorecido el incremento de las ventas en distintos sectores económicos. El analista económico Freddy Ceballos consideró que este resultado refleja una estabilidad en la política macroeconómica del país. Pero uno de los efectos que sí hubo en este mes es que como subió, se eliminó
o se focalizó el subsidio al diésel de un momento al otro, la especulación que hubo en la calle hizo que de forma inmediata haya cierto tipo de incrementos. ¿Y qué es lo que sucede en la compra inmediata? Es que dice, esperemos para comprar menos de lo que normalmente compramos. Entonces eso también genera que la inflación baje porque hay menos consumo. La cartera de Economía también destacó que la decisión de mantener un esquema de estabilización del precio del diésel no generó presiones inflacionarias y para mitigar posibles impactos se aplicaron incentivos y apoyos dirigidos a agricultores, transportistas y familias vulnerables, evitando así incrementos en los costos de transporte y producción. El presidente Daniel Noboa, a través de una publicación, también destacó la reducción del índice de riesgo país, que registra un valor de 688 puntos. Sobre este valor, el analista sostiene que esto puede interpretarse como un signo de confianza de los mercados internacionales hacia la política económica del gobierno. De los cumplimientos macroeconómicos que estamos hablando ahora, más todo lo que estamos conversando, todo lo que ha pasado con el incremento del IVA, con la eliminación del subsidio al diésel, está disminuyendo el riesgo país y eso le va a permitir tener acceso a nuevos créditos. Pese a las manifestaciones focalizadas registradas en algunas provincias, el INDEC señaló que no se detectaron aumentos significativos de precios ni desabastecimiento de productos básicos. Las acciones de control y monitoreo por parte del Ejecutivo previnieron episodios de especulación en los mercados. El gobierno subrayó que el control de la inflación es un factor clave para la reactivación económica, al fomentar la confianza de los consumidores y del sector productivo. Informó Miguel Ángel Bedoya. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Les contamos, la Asociación de Municipalidades del Ecuador atraviesa una fractura institucional. 2 directorios que se disputan la conducción de este organismo. Sin embargo, la justicia ha ratificado a Patricio Maldonado como su presidente y desconoció la designación de Yuri Colorado. El presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, Patricio Maldonado, defendió este lunes su gestión y la legalidad de su mandato tras el fallo de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, que ratificó las medidas cautelares otorgadas previamente por un juez multicompetente y que le reconocen como titular legítimo de la organización. El dirigente explicó que la Sala Provincial, de forma unánime, ratificó la resolución que favorece a su administración frente a un grupo de alcaldes que intentó revocar su mandato y autoconvocar a una asamblea paralela, liderada por la alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado. El desacatar, el desobedecer, el sentir esa rebeldía en contra de lo que ha planteado ya la justicia, eso no me traerá consecuencias a mí. Eso le traerá consecuencias a quien está ahí, respetando lo que dijo ya en primer momento un juez multicompetente constitucional, ahora lo que dijo una sala. El presidente de la AME denunció además que pese al fallo judicial, funcionarios afines a la alcaldesa Colorado impidieron su ingreso a las oficinas regionales de la institución en Cuenca. Asimismo, acusó a la administración paralela de haber despedido de manera irregular a más de 30 funcionarios. Y no sé cómo hace, pero aunque la ley impida, ella personalmente maneja las claves de Seguro Social, por ejemplo, y está despidiendo a la gente, eliminándoles del Seguro Social sin notificaciones, sin quipus, de forma totalmente arbitraria. Maldonado aseguró que espera la restitución total de la personería jurídica de la AME por parte del Servicio de Rentas Internas y la activación de las cuentas institucionales en el Banco Central, pasos necesarios para retomar plenamente sus funciones. Pacientemente estamos esperando que el Servicio de Rentas Internas del SRI nos devuelva, en función de la resolución judicial, nos devuelva la personería jurídica. De forma inmediata iremos al Banco Central para que se activen las cuentas que sean custodiadas por nosotros. Maldonado hizo un llamado a la alcaldesa de Muisne a acatar la decisión judicial y participar en el próximo proceso electoral del organismo, reiterando que permanecerá en el cargo hasta que se convoquen a elecciones conforme al estatuto. Yo no estoy aferrado al cargo. Yo lo que quiero es que se haga bien las cosas. Y si democráticamente ella en mayoría gana la presidencia de la Asociación de Municipalidades, seré el primero en felicitarle y en augurarle éxitos. Por su parte, la alcaldesa Yuri Colorado hasta el momento no ha emitido pronunciamiento alguno, ni tampoco ha aceptado dialogar con los medios de comunicación, informó Miguel Ángel Bedoya.
Amigos televidentes de todo el país, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Es un gusto para mí iniciar en este momento nuestro segmento de entrevistas Diálogo Político. En esta mañana nos acompaña el asambleísta por ADN, Andrés Castillo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Le agradecemos por su presencia. Y primero preguntarle, ¿usted está con licencia, asambleísta, para iniciar esta campaña por el sí? ¿A quién dejó de reemplazo? ¿Cuáles son esas funciones que usted en este momento está desempeñando? ¿Y quién está en su reemplazo? Pues también, ¿qué es lo que está haciendo por el país? Buenos días. Soy un licenciado más de la patria, sí. ¿Por qué tiene licencia? Porque estoy licenciado, estoy con licencia en la asamblea. ¿Cuánto tiempo dura este permiso? Hasta el día domingo, hasta el domingo he pedido yo unos 2 días más. Habría que haber pedido solamente hasta el jueves porque era para hacer campaña. Pero claro, el proceso electoral concluye el domingo, entonces yo estoy convencido de que hay que dedicarle todo el tiempo. ¿Y hay reemplazo o las actividades en la Asamblea Nacional como que están suspendidas, han bajado las actividades? Sí ha bajado el ritmo, sí, porque claro, estamos en la campaña de todos los sectores políticos, ¿no es cierto? Pero hay temas que se siguen tratando, ahí está en la Asamblea, en mi representación me alterna, que es de la asambleísta Luciana Zapata. Ella es una joven profesional que también está muy empapada de los temas y claro, ha venido trabajando en las cosas que se han hecho, tanto en la Comisión de Seguridad de la que formo parte como en el Pleno de la Asamblea. Así es que esperamos ahí que se siga trabajando por el bien del país, que no se paralicen las actividades por una campaña electoral. Asambleísta, qué importante este tipo de espacios para poder comunicar a la ciudadanía y poder informarle acerca de las preguntas que el 16 de noviembre pues nos van a realizar y por las cuales vamos a tener que contestar más de 13 millones de ecuatorianos quienes estamos habilitados al voto y es nuestro derecho y nuestro deber. Vamos a empezar entonces preguntándole, asambleísta, usted que está haciendo la campaña por el sí, ¿por qué? Bueno, porque hay temas que debemos ya comenzar a caminar con más fuerza, como por ejemplo la seguridad. La seguridad para los ecuatorianos es un tema prioritario en las encuestas, en los focus group y en la calle. Cuando uno va por la calle, la gente dice, por favor, seguridad. Es nuestra conversación del día a día. Claro, y estamos preocupados cuando los muchachos salen a la calle y cuando los muchachos se van de fiesta y cuando tenemos que viajar, etcétera. Porque ya no estamos enfrentando, Valeria, solamente al delincuente que te roba los aretes en el mercado. Como o antes, se lleva el cerebro del otro carro. tipo de delitos. Claro, delitos menores de oportunidad para llevarse el cerebro del carro, la billetera en el trole, lo que fuere, ¿no es cierto? Ahora estamos enfrentando al crimen organizado transnacional, porque queda clarísimo que tanto en el Ecuador como en otros países hay bandas organizadas, particularmente para el tráfico de drogas. Claro, ahora estamos hablando ya de otro tipo de delitos, estamos hablando en el día a día de secuestros, estamos hablando de sicariatos y son ese tipo de delitos que antes no los veíamos. En donde inclusive se hace que la gente que trabajaba honestamente se vaya metiendo en estos grupos, por ejemplo, y no son todos, por supuesto, pero en la costa ecuatoriana ya es muy común escuchar que los modestos pescadores artesanales ya no salen a pescar. Tienen que pagar. Salen a llevarse droga o tienen que pagar para salir a trabajar. Para poder trabajar. Entonces, cuando tenemos un crimen organizado que te secuestra, que te viola, que te vacuna, que asalta, que hace todos los delitos conexos, necesitamos la intervención de la fuerza pública. Pero ahora, asambleísta, aquí viene la pregunta y es realmente es una reflexión que se la hace digamos, entre la población, entre la ciudadanía, que se escucha y dice, bueno, y eso no lo puede controlar nuestras propias Fuerzas Armadas. Sí. Voy a utilizar un término muy nuestro y dice, ¿por qué tienen que venir los gringos a darnos haciendo, como dicen acá en la ciudad, en la capital, si tenemos nuestras propias Fuerzas Armadas como para que controlen esta situación? Como decimos los quiteños, o sea, que lo nuestro no vale, dice usted. Así es. Ya, no es que no es así. Lo que nosotros estamos haciendo es que las bases extranjeras sean un mecanismo complementario y de apoyo a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué tipo de apoyo? Bueno, apoyo en cuanto a la logística, por ejemplo, ellos nos pueden dotar de material bélico, de material logístico, de estrategia militar, etcétera, cosas que nos sirven para enfrentar esto, que es relativamente nuevo. Es decir, el crimen organizado en el Ecuador no se pudo asentar hace muchos años, ahora está queriendo hacer raíz y para aquello nosotros necesitamos trabajar en todos los sentidos para poder someter al crimen. Aquí mucho se habla, Valeria, por ejemplo, del uso
progresivo de la fuerza, es decir, que hay que ir utilizando la fuerza de manera proporcional al ataque del delincuente. Esto no puede seguir así. El delincuente no puede jugar a empatar con el Estado. Hay que llevar adelante el proceso del uso legítimo de la fuerza y para eso hay que emplear todos los mecanismos. La policía, los militares, el apoyo internacional, el trabajo desde los jueces, etcétera, para poder someter al delincuente. Caso contrario, nos van a someter a nosotros y sería muy triste que de aquí a un tiempo tengamos un país en donde quien manda sea la mafia. Ahora, asambleísta, quienes están haciendo campaña por el sí, dicen que la asamblea, la constitución que tenemos en este momento, la que fue realizada en el 2008, favorece más a los delincuentes que a la ciudadanía. ¿Por qué? Sí. Porque existen articulados que garantizan derechos a esta gente. Por ejemplo, el artículo 35. El artículo 35, invito a la ciudadanía que lea, dice que los grupos de atención prioritaria son las mujeres embarazadas, los ancianos, los niños, las personas con enfermedades catastróficas, las personas con discapacidad y las personas privadas de la libertad. Esto no tiene lectura. O sea, quienes cometen el crimen, por ejemplo. Exacto, están al mismo nivel de las otras personas que por su condición natural, por ser ancianos, por ser mujeres embarazadas, por tener discapacidad, requieren de mayor apoyo del Estado para equiparar derechos. De un cuidado especial, claro. Un cuidado especial. Bueno, aquí en el Ecuador los delincuentes también. El artículo 77, numeral 1 de la Constitución, dice que la prisión será en última instancia, que la prisión preventiva es lo último que tienen que poner los jueces. Entonces tenemos delincuentes que violan, que secuestran, que vacunan, que trafican y que cuando son puestos a la orden de la justicia, el juez le tiene que dejar libre, le tiene que poner un grisete, le tiene que poner impedimento de salida del país o que se presente cada 8 días. El delincuente sale del juzgado a los 5 minutos y va a seguir delinquiendo. Esas cosas se tienen que acabar. Derechos de protección de identidad, por ejemplo, en los medios de comunicación. Mire cuando usted, emitimos una noticia, ¿no? Resulta que cuando ustedes, los medios de comunicación, están cubriendo una noticia, tienen que taparle la cara al delincuente. Hay que cubrirle. No pueden ponerle el nombre completo. Hay que ponerle la sigla del nombre o el apellido completo o el nombre completo y la sigla del apellido. Es decir, usted al delincuente solamente le puede poner Ere Correa o Rafael C. O sea, no le puede poner hay que cubrir y respetar en ese sentido la identidad de... Por supuesto, porque si no estamos violentándole los derechos humanos, mientras que la gente tiene que ir a la fiscalía con su cédula, con su nombre, a decir dónde vive, con quién vive, cuáles son sus hijos, etcétera, recién para poder poner la denuncia. Entonces ahora, esto no puede seguir así. Este tipo de leyes, asambleísta, que se vayan ya a establecer, en caso de ganar el sí, para la nueva estructuración ay, se me fue la palabra, de la Constitución. Sí, tiene que ser hecha esta nueva Constitución por especialistas, por gente que conozca del tema, por ejemplo, también incluidos personas que piensen en los derechos humanos. Justamente se me vino esta reflexión porque estamos hablando de los derechos que también pueden tener las personas que están involucradas. ¿Qué piensa usted acerca de los requisitos precisamente para llegar a esta nueva Asamblea Constituyente en caso de ganar el sí en esa pregunta? La Constitución no solamente es derecho, la Constitución no solamente son derechos, la Constitución también es economía, la Constitución también es salud, la Constitución también es defensa, la Constitución muchas áreas. Entonces, ojalá en la próxima Constitución, en la próxima Constituyente, puedan participar expertos no solamente en derecho constitucional o en derecho, sino que vayan unos buenos médicos, que vayan unos buenos militares retirados. No quiere participar. Es que ese es el problema. Nosotros los ecuatorianos, y particularmente en Quito, y eso yo lo digo sin despeinarme, en Quito tenemos grandes analistas, grandes opinadores sobre los temas, gente muy profunda, gente que analiza muy bien, y cuando se le dice participa no quieren. Entonces yo más bien quiero invitarles ahora que hagamos toda una minga ciudadana para que todos aquellos que puedan aportar se presenten en las elecciones y ojalá puedan llegar a la Asamblea Constituyente y puedan aportar por sí. ¿Usted dejaría la Asamblea Nacional por irse a la Asamblea Constituyente? En la política hay que estar. A mí me gustaría estar, sí, pero yo tengo una responsabilidad con el pueblo de Quito. A mí me eligieron asambleísta y yo voy a estar lo más que pueda como asambleísta hasta cumplir la misión que tuve. Y a propósito, el presidente de la República anunció ya a 3 posibles candidatos para la constituyente.
por ejemplo, está el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, y lo que usted dice es muy válido. La gente dice, bueno, yo voté por ese asambleísta para que me represente en la Asamblea Nacional, y ahora, bueno, dejaría hasta su cargo de presidente de la Asamblea. Bueno, nosotros somos una organización política que, por supuesto, manejamos directrices que vienen desde el presidente de la República, porque es nuestro líder, pero todo eso está sometido al escrutinio de la organización. El presidente ha planteado nombres, a mí me parecen muy buenos nombres, yo estoy particularmente sobre la línea de apoyar que ellos sean, ¿Llamó la pero atención? obviamente habrá que hacer todo lo que la norma dice, ¿no? Llamó la atención el nombre de la ex fiscal Diana Salazar, por ejemplo. Esa es la impronta que nosotros queremos poner. Los mejores hombres y mujeres, independientemente de si han militado o no en nuestra organización política, porque eso es lo que el país necesita. Los mejores cerebros, los mejores cuadros, la gente que vaya a aportar, la gente que vaya a construir una constitución que permita cumplir con los objetivos que nos hemos planteado como gobierno. Y por supuesto, para eso hay que convocar a todos. Ahora, asambleísta, disminuir el número de asambleístas dentro de la Asamblea Nacional contribuye a que tengamos una mejor asamblea. Locos tendremos que qué? estar los asambleístas que estamos hoy haciendo campaña por el sí, porque si es que el sí gana, nos vamos a la casa todos. Y volverán aquellos que en realidad tengan capacidad de cercanía con la gente, de gestión, conocimiento de lo que hay que hacer, etcétera, porque hay que mejorar la calidad en la Asamblea Nacional, ¿vale? Y eso, sin duda alguna, se logra haciendo... Es evidente, el nivel de popularidad permanentemente de la Asamblea Nacional realmente no refleja los mejores números, ¿no? Sí, no refleja los mejores números porque la gente no se siente representada, porque la gente se siente defraudada. Mire, hace poco... Pero eso también es responsabilidad de los partidos políticos. A eso es a lo que voy. Que nos ponen en la papeleta a ciertos nombres en los cuales hay que elegir entre ellos al mejorcito. Mire usted lo que pasa en el Guayas. Un tipo como Ricardo Patiño, con todo el prontuariado que tenía, a él se le caducó el proceso, prescribió el proceso, a él no le declararon inocente de nada, volvió, fue candidato y ganó las elecciones. Hay una señora Butiñá en la Asamblea Nacional, acusada por diezmos, por sus trabajadores, se llevó adelante el proceso de diezmos y resulta que la Revolución, porque es compañera de partido y vino la orden desde Bélgica, le absolvieron y sigue en la Asamblea después de que hubo toda la prueba de que en efecto la señora estuvo cobrando diezmos a sus trabajadores. Entonces, eso golpea en la imagen institucional de la Asamblea. Por lo tanto, aquí hay que mejorar la calidad. Y para mejorar la calidad hay que reducir los cupos. Esto es como en la universidad. Pero es una reflexión que también le llega a ADN. Pero por supuesto, de lado y lado. Yo en eso no me aparto. Esto es como cuando uno va a entrar a la universidad. Cuando uno quiere estudiar cualquier carrera y le toman un examen de ingreso, no es lo mismo que entren todos los que postulan a que entren los primeros puntajes. Si es que entran los primeros puntajes, serán aquellos que mejor se desempeñaron, que mejor examen dieron, que más capacidad tienen, que más vocación tienen para llegar. Así mismo queremos que sea en la Asamblea. Suspender justamente el financiamiento para los partidos políticos no les resta tal vez esa posibilidad de poder estructurarse mejor, ¿no debilitaría a los partidos políticos? Hagan política con su plata, Valeria. La política tiene que ser un apostolado de servicio a la gente, no de servirse de la gente. La gente ahora mismo, donde pronto está en su casa preparando el desayuno, corriendo para mandar a los guaguas a la escuela, después se van a trabajar para a fin de mes poder pagar sus cuentas. Pero ¿quién nos garantiza, asambleísta, que al no tener ese presupuesto del Estado, de pronto se financien con otro tipo de dineros que no son lícitos? Bueno, muchas organizaciones se financian vendiendo candidaturas, ¿vale? Y eso nosotros no podemos perder de vista. Es decir, hay organizaciones de papel que no existen, que aparecen solamente durante los procesos electorales. Hay candidatos sin partido y partidos sin candidato y después desaparecen y vuelven adentro de 4 años. Ojalá pudiésemos reducir el número de partidos políticos en el Ecuador y fortalecer los que hay, 2, 3, 4, pero los que tenemos, más de 200 organizaciones políticas a nivel nacional, provincial, cantonal, inclusive parroquial. Eso no puede seguir. Cada uno se abre su changarro propio y después que el Estado les financie las campañas. Yo no estoy de acuerdo y creo que la inmensa mayoría de los ecuatorianos tampoco. Asambleísta, queremos agradecerle por su valiosa presencia esta mañana aquí en nuestro espacio de entrevistas Diálogo Político por la señal de TVC. Que tenga usted muy buenos días. Un lindo día para usted. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Continuamos con más.
7:35 de la mañana, gracias por acompañarnos. Vamos a contarles ahora que los primeros 300 presos de alta peligrosidad fueron llevados hasta la nueva cárcel de Santa Elena. Ocurrió solo horas después de que en el centro penitenciario de Machala fueron asesinados 31 privados de libertad. Por sorpresa tomó a muchos el traslado de reos de distintos centros penitenciarios del Ecuador hasta la nueva cárcel del Encuentro, cuya construcción empezó hace 15 meses en Santa Elena, muy cerca de la parroquia Juntas del Pacífico. Estamos trasladando a la cárcel del Encuentro a los más peligrosos delincuentes del país. Están siendo trasladados al nuevo centro penitenciario. Pero sí, igual nos da un poco de temor, ¿no? Ve, los niños, tenemos la escuela aquí cerca, los niños van saliendo y ya pues sí nos da temor. Ya hoy empezaron a salir los presos de la cárcel. Amanecimos con esa noticia aquí. Pero preocupados más que todo por los niños, por la juventud, que el peligro que corren, más que todos los chiquititos. ¿Y los negocios? Ahora tienen internet, porque hace un año que yo vine no tenía. O sea, sí, ya internet, sí hay por ahí, no es que hay demasiada economía, pero sí se ve un poquito más. Más gente. Sí, más gente. 5 pabellones, 4 patios, 3 cercos de seguridad, 6 torres de vigilancia, un muro de 9 metros y el uso de inteligencia artificial para controlar quién entra y quién sale del perímetro mantendría tras las rejas a los criminales más peligrosos, muchos de ellos cabecillas de grupos terroristas. Están en celdas que están diseñadas para que no tengan contacto ni comunicaciones con absolutamente celular. La capacidad de la cárcel del Encuentro es de 800 reos y este lunes el acceso a la zona era restringido. Más de 10 kilómetros antes del nuevo recinto carcelario estaba este control militar que impedía el paso a la ciudadanía. Solo uniformados a cargo de la cárcel y agricultores que son parte del seguro campesino y que usan esta vía para recoger sus cosechas de ciruela pueden avanzar por la ruta. Mientras tanto, en Juntas del Pacífico hay opiniones divididas ante la llegada de los privados de libertad, pues se enteraron por la prensa y al ver arribar a más vehículos oficiales. No estamos ni en contra ni a favor, porque sí, en verdad hay un beneficio para el pueblo, pero trabajo es lo más importante y también hay pues que mucha gente que ha venido a querer, por decir, a querernos robar, a dar las vacunas y todas esas cosas, pero gracias a Dios se ha normalizado, tenemos también la presencia de los militares que nos han apoyado bastante. En la cuenta oficial de X de las Fuerzas Armadas se compartió estas imágenes durante la tarde, pero inmediatamente borraron la publicación en la que señalaban que habían colaborado en el traslado. Se conoce que de la cárcel de Machala llegaron 23 privados de libertad a Santa Elena, de Cotopaxi 16, de Esmeraldas al menos 40, pero de Guayaquil sería una cifra mucho mayor que aún no es confirmada por las autoridades. El presidente de la República, Daniel Noboa, también publicó en X que los primeros 300 privados de libertad más peligrosos ya fueron trasladados a la cárcel del Encuentro. Indicó que el crimen organizado quiso desafiar al Ecuador y empezar una campaña, haciendo referencia a la masacre que en la cárcel de Machala dejó al menos 31 fallecidos. Informó Carolina Pimentel. En la madrugada de este martes continuó el traslado de las personas privadas de la libertad hacia la cárcel del Encuentro en la provincia de Santa Elena. Eso generó el cierre de la vía Guayaquil-Daulet durante unas 2 horas. El movimiento continuó durante la madrugada de este martes. Unidades especiales de las fuerzas del orden se encargaron de rodear el perímetro del complejo carcelario en el norte de Guayaquil. Hasta la vía principal fue bloqueada al tránsito, generando malestar a quienes no lograron pasar a tiempo. Los 30 minutos ya llevo aquí esperando. No nos han dicho nada, que esperemos nomás que abran ahí a pasar. Todo era parte de la estrategia planificada con miras a continuar con el traslado de las personas privadas de la libertad hacia la nueva cárcel, la del Encuentro, creada por el actual gobierno para recibir a quienes son considerados de alta peligrosidad. Nosotros de operativos de aquí de la Comisión de Tránsito del Ecuador
habemos 9 unidades de la Comisión de Tránsito del Ecuador y un aproximadamente de 42 efectivos. Tenemos aproximadamente unos 17 buses que están laborando aquí en el lugar para el traslado de los PPL. De acuerdo al reporte, el cierre de la vía se inició alrededor de la 1 de la madrugada y se extendió hasta las 3 de la mañana. Es decir, se tomó 2 horas en permitir de nuevo el acceso hacia quienes debían movilizarse por esa ruta. Durante este tiempo se pudo observar el constante desfile de buses, trasladando en su interior a los privados de la libertad y acompañados de un amplio cordón de seguridad. Pero lógicamente tienen que entender que esto es mejora en cuanto está haciendo el Estado, el gobierno, para dar una mejor seguridad a la ciudadanía. Informó José Morales. Y entre los primeros 300 presos trasladados a esta nueva cárcel de máxima seguridad denominada del Encuentro, esto está en Santa Elena, el ex vicepresidente Jorge Glass, así lo confirmó el jefe de Estado Daniel Noboa a través de su cuenta en la red social X. Glass permanecía en La Roca, en Guayaquil, cumpliendo condenas por corrupción. En su publicación, el presidente agregó la frase: pronto llegarán otros criminales. Sobre el caso, o sobre este caso, la abogada de Glass indicó que su defendido tiene medidas provisionales vigentes ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual su movilización a criterio es un desacato y humillación institucional. El acuerdo entre Ecuador e Italia permitirá que 250 ecuatorianos puedan acceder a plazas de trabajo en ese país. Esto con todos los beneficios de la ley. De esta forma se busca hacerle frente a la migración ilegal. Estas enfermeras y enfermeros están a punto de alistar maletas para viajar a Italia. Gracias por brindarnos la oportunidad de cumplir nuestros sueños profesionales y personales. Detrás de cada uno de nosotros hay familias que hoy se sienten orgullosos y esperanzados, sabiendo que estamos avanzando a un futuro mejor. Forman parte del primer programa de migración circular con Italia, que hace referencia a la inclusión del Ecuador en el decreto de flujos migratorios, FLUSI 2026-2028. Italia apunta a una migración ordenada, que dé posibilidades efectivas a los trabajadores y que nos aporte recursos y competencias en un marco legal, con todas las garantías, sea por el trabajador que por la comunidad que los acoge. Que esta Cancillería, a través del liderazgo del presidente Noboa y de la directriz entregada por el presidente Noboa, combate todo lo que es migración irregular, insegura y no ordenada, porque solamente los grupos del crimen organizado se benefician y lucran del sufrimiento y del dolor de los ecuatorianos que cruzan nuestras fronteras sin viajar de forma ordenada, segura y regular. Los compatriotas podrán estar por un año en territorio italiano con la posibilidad de extender su permanencia. A través del Servicio Público de Empleo, el Ministerio del Trabajo difunde estas oportunidades a nivel nacional y lidera el proceso selectivo con absoluto compromiso de transparencia. Nuestro objetivo es que los profesionales y buscadores de empleo ecuatorianos puedan postular de manera ágil, contando con información clara y el acompañamiento permanente de nuestros asesores de empleo a lo largo del país. Gracias a este esfuerzo, se ha formalizado hasta el momento 255 oportunidades laborales. Que por el momento solo abarca salud y mecánica industrial, informó Héctor Romero. Y al volver, una información de un asesinato al estilo sicariato en Solanda, al sur de la ciudad capital. Sigue en nuestra sintonía, que regresamos con más noticias de la comunidad.